Bienvenidos a todos el día de hoy. Mi nombre es José Rodríguez, estudiante de Derecho del quinto semestre de la Universidad Bicentenaria de Aragua. El día de hoy, a propósito de la asignatura Práctica Forense 2, hablaremos acerca de la terminación de la relación laboral según la legislación nacional venezolana y sus consecuencias legales. Vamos a partir desde lo más básico, vamos desde lo más general a lo más específico, hablando principalmente sobre qué significa una relación laboral dentro de la doctrina legal, ¿ok? Entonces fíjense que la relación laboral, como ya hemos visto, representa a todo vínculo o todo nexo que se perfecciona luego de la convención, siempre entre dos partes, ¿ok? Algo muy importante en una relación laboral es la existencia de dos partes diferentes, ¿sí? Una relación laboral, al igual que los contratos, no se pueden perfeccionar sin la presencia de al menos dos partes, ¿ok? Como continuamos diciendo, la relación laboral se perfecciona luego de la convención entre un trabajador y un patrón, ¿ok? Representando esas ambas partes, acordando tareas específicas como parte de una prestación de servicios a cambio de intereses salariales, ¿ok? Eso es lo que siempre representa un contrato laboral o una relación de trabajo. Pero lo más importante al hablar el día de hoy es que nos enfocaremos en la forma o en la terminación, en la forma de terminación de esta relación laboral. ¿Qué significa el hecho de que la relación laboral se dé por terminada? ¿Cuál es su definición, sus características y los modos que expone la legislación nacional para esa terminación de ese contrato laboral? Para ello daremos una definición muy sencilla sobre lo que representa la terminación laboral en la doctrina venezolana. Si bien podemos denotar que la terminación es el fin de algo, como hemos mencionado, una relación laboral es un contrato en el que ambas partes están obligadas la una recíprocamente con la otra. La terminación a la relación laboral pues pone fin realmente a este vínculo. Para este tipo de accionar jurídico, la ley orgánica de los del trabajo, trabajadores y trabajadoras de Venezuela, en su título 2, que se llama De la relación del trabajo, capítulo 5 de la terminación de la relación de trabajo, especialmente en sus artículos 76, 77, 78, 79 y 80, expone pues los modos que existen legalmente en el país para que una relación laboral se considere como terminada, ¿ok? La misma ley orgánica establece y presenta una definición muy sencilla y muy clara sobre la terminación de la relación laboral. En este caso, en su artículo 76, habla de lo siguiente: la relación de trabajo puede terminar por despido, es una de las maneras, por retiro, por voluntad común de las partes o por causa ajena a la voluntad de ambos, ¿okay? Ahora bien, como bien mencionábamos anteriormente, exponíamos los modos de terminación que presenta la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras dentro del ordenamiento jurídico venezolano para denotar la forma o el modo de terminación de una relación laboral. Esta, según el artículo 76 de la mencionada ley, eran el despido, el retiro, la terminación de la relación laboral por voluntad común de las partes y la terminación de la relación laboral por causa ajena a la voluntad de las partes. A continuación vamos a hablar sobre cada una de ellas y ver cuáles son sus características o sus formas dentro de la doctrina legal venezolana. Empecemos por el despido. ¿Qué representa el despido o cómo funciona el despido? Sabemos que el despido es la voluntad unilateral del patrón. Quien ejerce el despido siempre son los patrones, más no los trabajadores, es obvio. Voluntad unilateral del patrón para cesar la relación laboral con uno o más trabajadores. Según el artículo 77 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras, el despido puede darse de dos maneras. Puede ser un despido catalogado como injustificado o un despido justificado. Esto lo expone el artículo 77 de la mencionada ley. Para el despido injustificado se reconoce cuando el despido se realiza sin pruebas firmes en las que el trabajador pueda acusarse como ejecutor de acciones indebidas. Caso contrario, un despido justificado
es cuando el empleador reúne los motivos legales para proceder al despido dentro del marco legal del trabajador. El artículo 79 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras expone o presenta cuáles son esos motivos que hacen reconocer a un despido como justificado y no como injustificado, ¿ok? Entonces, los motivos o las acciones que permiten a un patrón realizar un despido de carácter justificado son, por ejemplo, la conducta inmoral del trabajador, la injuria del empleado, la inasistencia injustificada y repetida del trabajador, así como la negligencia o la imprudencia a las normas de seguridad laboral dentro de la empresa, ¿ok? Hay muchos otros más ítems o muchos más otros modos o motivos causales de este despido justificado. Sin embargo, estos son uno de los más importantes y más comunes. Ok, continuamos. Hablemos ahora acerca de el retiro como otro modo de determinación de una relación laboral. Si bien el retiro representa la manifestación de voluntad unilateral del trabajador de poner fin a la relación laboral, es la forma en cómo el empleado puede dar por terminada una relación laboral. Si bien repasábamos anteriormente que el despido es la manera unilateral como el empleador puede dar por terminada la relación, el retiro significará la forma en la que el empleador pues, puede dar por finalizado su relación laboral, ¿ok? Entonces, bien, el retiro dentro de la legislación nacional venezolana representa o tiene unas causas justificadas, ¿ok? Cuando se da por terminada una relación laboral y se revisa que fue por retiro, se debe verificar también que este retiro pues tenga unas causas justificadas para que pueda proceder, para que pueda denotarse o que pueda considerarse legalmente como un retiro. Estas causas justificadas son todas aquellas contempladas en el artículo 80 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras, entre las cuales se define y presenta a todo acto inmoral la ofensa al trabajador como una causa justificada de retiro, la injuria del empleador hacia su trabajador, el acoso laboral o sexual, la falta grave a las obligaciones que impone la relación laboral, como la no remuneración de su salario, o las omisiones o imprudencias que afecten la salud que afecten la salud y seguridad del trabajador dentro de la empresa o del ambiente laboral. Finalicemos con los modos de terminación de una relación laboral. Ya repasamos la forma del despido como modo de determinación de una relación laboral, el retiro y lo que representa para el ordenamiento jurídico venezolano laboral. Y bueno, finalicemos también con los dos últimos ítems o los dos últimos modos de terminación que presenta la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras como modo de terminación de una relación laboral. Estos dos últimos modos que quedan son la terminación de la relación laboral por voluntad común de las partes y la terminación de la relación laboral por causa ajena a la voluntad de las partes, ¿ok? Cada una muy contraria a la otra, obviamente. La primera es cuando hay un acuerdo común por ser un hecho, por ser un contrato y estar perfeccionado por la buena fe y la libre voluntad de ambas partes. El hecho de cesar o de terminar ese mismo contrato por ambas partes representa un hecho que no tiene exigencias jurídicas, ¿ok? Porque se toma la palabra, por así decirlo, la buena voluntad de las personas para tanto convenir como terminar ese mismo contrato. Caso contrario, se da la terminación laboral por causa ajena, por ejemplo, cuando se desarrollan hechos fortuitos, casos fortuitos, que veremos a continuación cuáles son cada uno de ellos. Entonces, sobre la terminación de la relación laboral por voluntad común de las partes, podemos decir que esta causa, como ya mencionábamos, no está sujeta a ninguna exigencia, puesto que por mutuo acuerdo de las partes puede ponerse fin al contrato en cualquier momento. Así como se creó o se celebró por acuerdo de ambas partes el contrato, también por acuerdo mutuo de ambas partes se puede dar por finalizado. Ejemplo, cuando al final de la vigencia del contrato laboral ambas partes deciden no continuar con su vínculo contractual, ¿ok? Pasa muchísimo.
Caso, bueno, contrario, como ya les mencionaba, o en contraparte a este modo de terminación, tenemos cuando una terminación de la relación laboral se da por causa ajena a la voluntad de las partes. En este caso, este modo de terminación representa aquella ruptura laboral cuya cesación de sus efectos obedece a causas que pueden ser muy variadas, pero ajenas a la voluntad de las partes. Esa es la principal condición y característica en este caso. Ejemplo, el cierre de una empresa, la quiebra fortuita, la muerte del trabajador o la incapacidad física del trabajador para mantener su puesto de trabajo. Finalicemos entonces hablando sobre el último tema de esta exposición, sobre las consecuencias legales que ocurren a partir de la terminación laboral, ¿ok? ¿Qué efectos suceden o qué consecuencias debe cumplir o debe aún estar obligado tanto el empleador como el empleado luego de que su vínculo laboral se dé por terminado? Para ello vamos a entender 4 ideas básicas, 4 ideas fundamentales en este tema, y son las siguientes. Podemos decir que, a diferencia de los contratos civiles, las obligaciones de un sujeto con respecto a otro nacen o se mantienen vigentes aún luego de la terminación del contrato. Esto es una característica muy importante de los contratos del tipo laboral. La Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras venezolana presenta en qué condiciones legales el empleado o empleador debe cumplir todavía con las obligaciones correspondientes luego de la terminación del vínculo laboral. En su articulado, en su cuerpo legal o compendio legal, esta ley expone claramente y de manera muy detallada y concisa en qué condiciones se deben cumplir aún con estas obligaciones. Es muy importante tener en cuenta el modo en cómo se dio por terminado el contrato laboral, pues de esto dependerán las atribuciones y obligaciones que se deben aún cubrir, ¿ok? Finalmente decimos que la mayoría de consecuencias y efectos legales que se dan al finalizar un vínculo laboral son de carácter en su mayoría taxativos o remunerativos con respecto al empleado. A continuación presentamos un conjunto de artículos dentro de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadores que hablan sobre esos efectos o consecuencias legales que suceden cuando se da por terminada una relación laboral. Como mencionábamos, los efectos casi siempre, en la mayoría de los casos, recaen sobre el empleador y tienen un carácter remunerativo o taxativo a modo de beneficio y hacia los intereses del trabajador. Por ejemplo, el artículo 83 de esta ley habla que cuando el empleado decida retirarse justificadamente antes del fin de la obra o tiempo estipulado, el patrón está en la obligación de indemnizarle por daños y perjuicios ocasionados, cuyo monto será igual al importe de los salarios que devengaría hasta la conclusión de la obra o tiempo determinado. Por su parte, el artículo 92 dice que por causas ajenas a la voluntad de las partes o despido injustificado, el patrón deberá pagar una indemnización equivalente al monto que les corresponde por prestaciones sociales. Artículo 131. Normalmente toda empresa deberá distribuir entre todos sus trabajadores al menos el 15% de los beneficios líquidos que hubiesen obtenido al fin de su ejercicio anual. Si la terminación del vínculo laboral ocurre antes del cierre del ejercicio, la liquidación de la parte correspondiente a los meses servidos del trabajador podrá hacerse al vencimiento de su ejercicio. El artículo 142 define el pago de prestaciones sociales obligatorias al empleado al término de la relación laboral, ¿ok? Es una característica obligatoria al término de la relación laboral con respecto a la obligación que se tiene sobre los trabajadores.